Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Psicóticos y Cuerdos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Lamento el hecho de que pues hayamos subido este episodio 3 semanas después del último, pero pues ya saben, actividades y el regreso a la normalidad. Está conmigo Víctor, como en todos los episodios. Hola Víctor, ¿cómo estás? Saluda a todos. Hola gente, muy bien Isa, muchas gracias. Pues sí, como ya reitero Isabel, una disculpa por la tardanza, pero igual aquí estamos. Hemos tenido algo de trabajo, entonces pues una disculpa y espero les guste este episodio. En el capítulo de hoy nos quedamos atrapados en la década de los 60 y traemos como personaje a el señor Martin Luther King. Muy buen tema, sin duda. Creo que un exponente de la historia para bien, ¿no? Un personaje icónico en la historia, entonces quédense. No, y que cambió la visión de muchos alrededor del mundo y la lucha por la igualdad en derechos humanos. Entonces se me hace muy, muy interesante. Esperemos que les guste y quédense, escúchenlo y pues no sé, recordándoles que nos sigan en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Ahora también ya pueden encontrar nuestros videos en YouTube. Así que síganos, denos like, coméntenlo y pues nada, ayúdenos a que esto sea pues más grande, una buena comunidad. Y pues nada. Sean bienvenidos a este 9º episodio de Psicóticos y Cuerdos. Bueno, la esclavitud ha existido desde el principio de todos los tiempos. Creo que si ya escucharon el episodio, ya empezaron escuchando el episodio, oyeron al inicio un pasaje de la Biblia, Génesis 9:19, 9:25. No sé mucho de la Biblia, creo que así se dice. Y narra básicamente lo que es la esclavitud de el hermano de Jafet y de Sem sobre Canaán. O sea, Canaán va a ser el esclavo de ellos y de todos los descendientes de ellos. O sea, los descendientes de Canaán van a ser los esclavos de los descendientes de sus hermanos, simplemente por la falta que cometió hacia su padre. No es que los queramos evangelizar, no, nada de eso. Bueno, entonces, retomando, la esclavitud existe desde el principio de todos los tiempos. ¿Por qué mencionamos esto? La raza, o una de las razas que existe en todo el mundo, es la conocida como raza negra o los afroamericanos. Entonces se sabe que ellos desde siempre han sufrido de este tipo de cosas, así como del pisoteo de sus derechos. Bueno, igual yo estaba leyendo un reportaje donde dicen que no únicamente la raza afroamericana o la raza negra fue parte de la esclavitud, sino también hubo raza blanca en la que eran esclavizados. No tengo muy bien el dato, pero yo leí algo así. Pero mayormente eran ellos, sí. Eran los más recluidos y los que más maltrataban en aquellos tiempos. Bueno, ya para el 27 de abril de 1848 se promulga la abolición de la esclavitud por el presidente Abraham Lincoln.
Pero el hecho de que sucediera esto no impidió que las personas afroamericanas siguieran sufriendo de abusos a sus derechos y hacia sus personas. Ya retomando más sobre el tema, en Estados Unidos, que es principalmente uno de los países caracterizados por la discriminación, dentro de la década de 1848 a la década en la que existió Martin Luther King, los afroamericanos sufrían mucho de violencia por ser pues de tez negra. El abuso hacia sus derechos, la desigualdad en todos los aspectos, en tanto económicos, en trabajo, como en la educación. Había ellos tenían que estudiar en escuelas distintas a los de las personas blancas, no tenían el mismo salario que las personas blancas y claro, el sueldo no era el mismo. A lo mejor podrías tú tener un trabajo como ejecutivo y tú como persona de tez oscura no podías aspirar a un trabajo como ese. Tú ser exactamente, el sirviente, el que limpia, el que barre, o sea, no podías tener un puesto de trabajo no aspirabas a más, no aspirabas a más, sí, ¿no? O sea, sí, mucho menos a una educación y menos a una preparación para tener un puesto de ese índole, de ese tamaño. Tu vida tal vez la veías en ese momento como vacía, no tenías una aspiración a más. Siempre ibas a hacer lo mismo, nunca ibas a crecer. Incluso si por ejemplo se formaban en algún lugar, en alguna tienda, en la tortillería, que aquí hacemos fila, siempre había filas para negros, exclusivas para ellos. Para negros. Ajá. Entonces llegamos a la década de 1929. Nace en Atlanta, Georgia, el 15 de enero Michael Luther King Jr., o mejor conocido como Martin Luther King. Su madre era Alberta William King y su padre Martin Luther King, quien era pastor bautista. Estudió en colegios públicos y fue a la Universidad de Morehouse College en Atlanta, donde se graduó en sociología. Cabe mencionar que esta universidad era exclusiva para personas de tez negra. Para variar. Obtuvo una licenciatura en teología y en 1955 consiguió su título en filosofía. Era llamado ya para todos sus seguidores, él era conocido como el Dr. King, por toda la preparación que tenía. En 1954 fue nombrado como pastor de la iglesia bautista en la que su padre estuvo ejerciendo pues su labor como pastor, y posteriormente él siguió con este, ¿cómo se le llama? ¿Trabajo? No es un trabajo. Oficio, ¿no? Es un oficio, creo yo. Yo digamos que con esta pasión, ¿no? Bueno, antes de seguir con la vida del señor King, del Dr. King, yo quiero pues mencionar dos datos que obtuve. Él a la edad de 13 años fue excluido de algunos grupos de amigos y le dijeron a él mismo que no podían jugar con él porque era negro. Tenía unos amiguitos en el colegio y le dijeron: tú no puedes jugar con nosotros porque eres negro. Así también él narra en una entrevista que en un autobús él tuvo que ceder el asiento a una persona blanca. Entonces considero que estos dos datos son cruciales para lo que él más adelante estaría a punto de formar y de ejercer. Para 1953 conoce a su esposa. Ella era Coretta Scott, quien era una cantante, quien fue conquistada por la manera en la que él hablaba y su intelecto que tenía. Sí, bueno, dice ella que a primera visión pues no le agradaba físicamente por su estatura, era muy bajito, entonces pues ella decía, pues físicamente no me gusta, pero la manera de hablar es como... Fue lo que la conquistó. Sí. Verbo mata carita. Ya en este periodo, Martin empieza a afrontar los problemas que enfrentaba las personas de raza negra.
y pues estallan todos los movimientos y agrupaciones que estaban en contra del racismo. Parte de lo que en aquellos tiempos se vivía era que los negros, como había mencionado anteriormente, no podían ir a los mismos colegios que las personas blancas, la desigualdad económica que vivían, y ellos tenían restaurantes exclusivos para ellos, no se podían sentar que en esta banca, había filas para ellos, y todo este movimiento de lucha por los derechos estalla en 1955, cuando una costurera llamada Rosa Parks se niega a cederle su asiento a un hombre de tez blanca. Cabe mencionar que los autobuses en aquellos tiempos tenían que, las personas afroamericanas tenían que irse a la parte trasera del autobús, y si una persona blanca les pedía el asiento, ellos tenían que levantarse y cedérselo. Aquí es donde ya, como les mencioné, Martin Luther King vivió este episodio en su infancia, donde tuvo que cederle a un hombre su asiento simplemente por ser de tez negra. Y es cuando Rosa le da... Pide, ¿no? Necesita que alguien con una buena influencia le dé pues apoyo y alguien que está al frente del movimiento que ella ya había iniciado. Ella no estaba dispuesta a seguir soportando todo este tipo de los recluidos, y por ser negros. Es que yo no entiendo eso. ¿Qué tendría de malo? ¿No? Pues sí. Entonces le piden así a Martin Luther King que lidere el boicot que ella inició contra la ley que había en los autobuses. O sea, no hay derecho de decir párate porque yo soy blanco y tú eres negro y no puedes sentarte. Esta protesta que inició esta costurera y que posteriormente continuó Martin Luther King como líder, duró varios meses. Inició creo que el 1 de diciembre de 1955 y terminó el 20 de diciembre de 1956. ¿Cómo fue que él empezó? Se dice que en un pequeño poblado de Montgomery vivía esta chica llamada Rosa, la que negó el asiento a una persona de tez blanca. Entonces pues obviamente ella se niega, ella va a la cárcel y empieza el movimiento en esa pequeña localidad. En ese momento pues Martin estaba como pastor bautista. Entonces, ¿quién era el más letrado? ¿Quién era el más inteligente del pueblo? Claro, tenía estudios, había estado en la universidad, a pesar de ser una persona negra, que en esos tiempos no tenía ni siquiera la fortuna, digamos, que de estudiar, y él tenía posgrados y licenciaturas. Entonces lo postularon para que siguiera este movimiento y la lucha por los derechos y la igualdad de las personas. Sí, se dice que el mismo pueblo fue a buscar a Martin y le dijo, pues tú en este pueblo eres el más inteligente, el más estudiado, necesitamos un líder, necesitamos alguien quien impulse y quien saque este movimiento adelante, a flote, claro. Se dice que tampoco, que estuvo muy renuente. Al principio no quiso, como que no le gustaba tanto la idea, pero a fin de cuentas pues decidió. Y digo, y para bien, ¿no? Qué bueno que haya tomado esa decisión, parte importante en su vida, y es así como él impulsa este movimiento. A pesar del tiempo que duró toda la protesta, se logró el cometido y se declaró inconstitucional la ley que exigía la segregación de personas afroamericanas en el transporte público. Aquí tienen el primer logro, el de su movimiento, de su causa, y claro, iban a ir por más porque había bastante desigualdad hacia las personas afroamericanas. Ya comentó Isa, fue un año, ¿no? Un año de protesta, un año de lucha, para que únicamente se aprobara esa igualdad en los autobuses. Había mucho camino por delante, había mucho que hacer, entonces pues no dejaron de luchar y lo lograron, emprendieron nuevos proyectos, y iban ideas, por más, claro, iban por más. Pero es evidente que esto no fue fácil, ya que durante el tiempo que duró la lucha no estuvieron exentos de violencia los grupos de gente afroamericana y los protestantes. Era tan tensa toda esta situación que la misma casa de Martin Luther King fue
¿cómo se dice? Atacada. Ajá, sembraron bombas en su casa y había gente blanca protestando en contra de que tú te protestes por exigir un derecho. O sea, no, ¿cómo llegas tú como persona blanca a decirle a alguien afroamericano, tú no puedes protestar? Es básicamente lo que estaban viviendo en esos tiempos, y su casa se llenaba de gente blanca exigiendo que dejaran de hacer eso. Sí, Martin siempre fue una persona, pues obviamente creyente de Dios. Entonces él siempre decía en alguna marcha, alguna manifestación, cero violencia. Él era enemigo de la violencia. De violencia contra violencia. Si me van a atacar, únicamente pues me protejo, trato de escapar, pero no jamás tenía nada violencia. que temer, ¿no? Sí, o sea, si lo atacaban, como sea, podía evitarlo o salvarse. Y en este mismo periodo en el que la misma gente, o sea, la misma gente que lo seguía tampoco podía atacar a los policías a los policías que tal vez los sometían. O sea, era cero violencia por parte de él y de su gente. O sea, era prohibidísimo tener un roce de violencia con la gente blanca o con la misma policía. Sí, ¿no? Como que atacarlo. Ajá. Aquí, bueno, les comentaba, en este mismo periodo de lucha contra la ley de los autobuses, él fue arrestado en 2 ocasiones. Y igual en este periodo fue cuando comenzaron a plantar las bombas en su casa. Cuando se logró ya el cometido, fue apuñalado durante la presentación de su libro El boicot de Montgomery. Sí, después de que él logra tener igualdad en los autobuses, pues él escribió un libro. Entonces, en su presentación, ¡pum!, es apuñalado por esta señora Isola Curry, quien lo acusaba en ese tiempo de comunista. Entonces, el mismo Martin Luther King declara que tal fue la gravedad de la herida que si él hubiese estornudado, no hubiera sobrevivido. Sí, esta apuñalada fue tan certera que pocos milímetros hubiera dañado su carótida y no la hubiera vivido, no hubiera contado, o más bien no hubiera seguido con el movimiento tan sencillo. Un dato curioso ahí es que la persona que lo apuñaló es de tez negra. Ya lo comentaste, esta mujer lo acusaba de comunista. Más sin embargo, ya en los estudios médicos o psicológicos, se puede decir, de la tipa esta, pues se dice que estaba, pues, creo que tenía algún retraso, una enfermedad mental. Queremos aclarar algo rápido, que el hecho de referirnos a persona negra o afroamericano, para mí, en mi persona, no se me hace algo denigrante. Entonces no me gustaría que alguien se sintiera ofendido del hecho de llamarle así. Al contrario, ¿no? O sea, pues deberían de estar orgullosos de ser de ese tipo de color. A mí en mi manera de pensar, digo yo, esas personas tienen más posibilidades de no padecer algunas enfermedades por su condición. O sea, que qué padre, ¿no? Como las personas albinas, ¿no? Tú sabes qué problemas afrontan por ser albinas, por ser extremadamente blancas, y las personas extremadamente pues negras enfrentan problemas. No se me hace pues algo denigrante. Entonces no me gustaría que alguien se sienta ofendido. Al contrario, pues qué orgullo, ¿no? Ser así y que estén luchando por tener derechos. No considero que no deban tenerlos. Todos somos iguales, y todos somos humanos. Y pues yo soy de las personas que dicen que creen que falta humanidad en el mundo, aunque sobremos humanos. Entonces no se sientan ofendidos quien nos escuche y sea afroamericano. No se me hace, yo no los excluyo. Para mí son iguales a mí, alguien albino, alguien blanco, alguien mestizo. Todos somos iguales. Todos somos humanos. Bien, continuamos. Tras conseguir esta lucha en los autobuses, Martin Luther King fue elegido presidente de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano. Aquí mismo, eso fue en 1957, y ya para 1960, unos estudiantes de universidades, cabe aclarar que de universidades de personas blancas, empezaron a como que a disgustarse de lo que él estaba realizando y a realizar movimientos en los
lugares de recreación y se sentaban ahí y evitaban que las personas afroamericanas tomaran esos lugares, con el hecho de decir que más bien con la finalidad de dejarles en claro que no podían ocupar esos lugares. Durante este movimiento surge otro de personas blancas que apoyaban a los afroamericanos, eran igual universitarios. Esto ocurre en 1961 y el movimiento fue llamado Viajeros de la Libertad, quienes realizaban protestas en las que ellos simpatizaban con la ideología que traía Martin Luther King y apoyaban a los afroamericanos. Ellos fueron atacados en bastantes ocasiones y cuando se enteró Martin Luther King del movimiento de estos chicos, de estos jóvenes, pues les brindó su apoyo. Él fue, no tengo el dato de dónde ocurrió este movimiento, dónde inició este movimiento. Se me hace que fue en Alabama. Entonces él fue de Montgomery a Alabama a brindarles el apoyo. Qué agradable que personas en esos tiempos, personas de tez blanca quisieran apoyar su causa. Entonces, durante este apoyo, la iglesia de su amigo Ralph Abernathy fue amenazada con volarla por una protesta de personas de tez blanca. Entonces, pues Martin Luther King se preocupó en esta situación, regresó me parece que a su lugar de origen, a donde se encontraba la iglesia de su amigo y ver qué sucedía. Este suceso no pasó a mayores, simplemente fue la amenaza de estas personas que estaban ahí protestando. En esta misma época, en este mismo año, ya empezaba a tener el apoyo de algunas personas famosas como Marlon Brando. Y él sabía que en su iglesia no podía obtener más seguidores y comenzó a meterse a bares, a billares, a lugares donde se juntaba toda la gente, y cabe mencionar que él era buen jugador de billar y con este pretexto se metía a los billares y jalaba a la gente a luchar por su ideal. Ayer con Isa comentábamos algo interesante. Él no fue o no se metía a los billares no buscaba a esta gente para pedirle que fuera bautista, sí, únicamente para forzarles, yo lo llamo así, forzarles una religión. Él iba por la lucha de derechos igualdad humanitaria. Creo que no, el forzar no es no lo veo como opción. O sea, nadie te fuerza nada que tú quieras. O sea, tal vez pero es que no respetan tu creencia. No, tal vez tú lo sabes o lo has vivido en pero este nadie tiempo. Te obliga. No, nadie te obliga, Entonces, pero no ¿por qué estas personas creyentes de Dios no respetan tu creencia como ateo? ¿Por qué se meten y están ahí en tu casa? Ay, venimos a platicarte. O sea, si ya te dije que no me interesa, ¿por qué quieres forzarme a creer? Pero si te dije que no lo respetas. En cambio, él era creyente de Dios. Es que la palabra forzado creo que lo estás utilizando mal, porque nadie te fuerza. O sea, te van, bueno, te hablan, llamémoslo, no respetan tu creencia. Te hablan y te hablan de la palabra de Dios. Si tú quieres aceptarlo, lo aceptas, y si no, estás en todo tu libre derecho de decir que no. Insisten? Pero no lo forzaron. Pero ¿por qué insisten? Contéstame. ¿Por qué insisten en querer meterte la idea de un Dios, de que tú creas? ¿Por qué no respetan tu decisión? Y era algo que me agradaba de él. O sea, él iba a buscar a estas personas con la finalidad de una igualdad humanitaria, de que creyeran, no de que siguieran su ideal, que creyeran en su ideal y su lucha, no que creyeran en su Dios. En su Dios, exactamente. O sea, su forma de pensar me agradaba. Ya estamos casi preparando un podcast de religiones, de Jesús. Entonces, síganos siguiendo. Va a estar muy bueno. Okay. Síganos siguiendo. Es un tema bastante interesante y bastante complejo, y que hay mucho de dónde sacar en cuanto a las religiones. Hablamos catolicismo, cristianismo, budismo, el islam, los judíos, entonces, y esas nuevas religiones falsas que han estado surgiendo en estos años, que dices,
¿por qué voy a creer en un Dios que hace más daño que nada en este mundo? Sí, y como les dije ayer también platicábamos, ¿no? Que tal vez si cada quien cree en un Dios o cada quien cree en lo que quiera creer, pero si realmente existe un Dios, creo que él preferiría que la gente luchara como lo hizo Martin Luther King. No que estemos... Por la igualdad, como lo dicen ellos, entre hermanos, porque finalmente somos humanos y deberíamos de vernos como tal, ¿no? Entonces luchar por esa igualdad entre hermanos, entre humanos, que porque yo soy judío y tienes que creer en mí, que porque yo soy católico y tienes que creer en mí, que porque soy judío no hago esto y no hablo contigo. O sea, es eso que creo que si existiera un Dios, eso no le gustaría. Sí, es lo que comentábamos ayer. Creo que es muy buen tema. Creo que si yo tuviera que creer en alguien, y si alguien lo ha leído, sería en el Dios de Spinoza. Ajá, muy bueno, léanlo. Ese artículo, ahí búsquenlo, googleenlo, el Dios de Spinoza, y les va a parecer un dato ahí bastante interesante y muy coherente. Exacto. Entonces, bastante razonable, bastante léanlo, lógico, ¿no? Déjenos sus comentarios y lo platicamos. Pero bueno, ya nos estamos desviando del tema. Sí. Para finales de este año, hablamos de 1961, él ya había logrado bastantes seguidores metiéndose a los bares y buscando a personas que quisieran luchar por los derechos. Y claro, lo que les mencioné, personas famosas, basquetbolistas, que mayormente son de tez oscura, tez negra, y actrices, cantantes. Entonces estaba ganando poder, estaba ganando seguidores. Pero claro, nada es fácil en esta vida. Y el FBI comenzaría a meterse en su vida y a someter prácticamente a toda su familia a vigilancia. Cabe mencionar que el líder o el director del FBI, que era J. Edgar Hoover, no era de su simpatía. Martin Luther King no le agradaba como persona y era una persona sumamente racista. Y por eso, posteriormente, por los movimientos que estaba realizando, Martin Luther King comenzó a meterse en la vida de él, a vigilarlo, a intervenir sus teléfonos y a juzgarlo más bien ¿cómo se le dice? Pues sí, a juzgarlo de comunista. Para esta persona, las únicas personas malas en este mundo eran los comunistas y las personas negras. Eran los únicos criminales, era como lo decía él. Los únicos criminales eran los comunistas y las personas negras. Imagínense la magnitud de su racismo de este individuo. Aquí Martin Luther King comienza a dirigir marchas para exigir los derechos al voto y a la segregación de las personas negras a algunos trabajos, lo que abarcaba la igualdad en los salarios y poder acceder a un mejor puesto, no simplemente ser el que limpia, sino puestos ejecutivos, ¿no? Ajá. Parte de esto nace en Birmingham, que era una de las ciudades con mayor segregación racial y que pues sucedía en esta época, en la que los negros no podían votar. Me parece que solo un mínimo porcentaje de la población negra podía votar. O sea, te estoy hablando que en esta época la mayoría eran de tez negra en esta comunidad, en esta ciudad. Y claro, parte de estas luchas era levantar el nivel de vida de las personas de tez negra. Cabe mencionar igual que ellos sufrían de pobreza extrema y pues como les digo, no tenían la opción de crecer como personas y mejor trabajo. Aquí ya estamos hablando del año 1963, en el que él realiza una marcha y un boicot para exigir que los jefes de empresas grandes abrieran empleos y puestos mejores a las personas de todas las razas, no únicamente a los afroamericanos, y detener toda esta segregación que era implementada hacia ellos, mejorar sus salarios, mejorar en este caso los seguros, la seguridad de tener su empleo, de conservar sus empleos. Participó en la campaña de Birmingham,
en todas las protestas que se suscitaron y en todos los boicots que fueron programados. Durante todo esto fue arrestado y llevado a la prisión de Alabama, lugar en el que escribió una carta y expresaba el porqué de todas sus protestas. Carta que llegó a manos del presidente John F. Kennedy y quien al leerla ofreció todo su apoyo y toda la ayuda que le pudiera prestar a él para su causa. Y cabe mencionar que creo que 7 días o 9 días después él fue liberado de prisión. Yo tengo ahí un dato, anteriormente ya mencionamos lo de las protestas de estos jóvenes universitarios, los viajeros de la libertad, quienes realizaban las protestas y apoyaban a las personas afroamericanas. Había 2 chicos que estaban al frente y fue quienes apoyó Martin Luther King. Ellos fueron asesinados. Voy a mencionar esto, fueron asesinados por el hecho de apoyar a las personas afroamericanas, y en esto, por el asesinato de estos chicos, más jóvenes empezaron a unirse a la causa. Incluso ya en las protestas, como acabamos de mencionar, eran arrestados. Todos los que estuvieran dentro de las marchas y estas segregaciones eran arrestados. Incluso ya el mismo Martin Luther King decía: vamos a convertir las cárceles en lugares decentes, porque eran lugares exclusivos para personas afroamericanas. Entonces eran unas cloacas, eran unos lugares terribles, y él mismo lo dijo: voy a hacer que estos lugares sean pues decentes y no peores que el castigo que quizá merecían algunos delincuentes. Entonces todos estos jóvenes que estaban protestando ya lo tomaban con orgullo el hecho de decir: hoy fuiste a la cárcel porque yo fui la semana pasada. O sea, ya era un orgullo decir que fuiste arrestado. Nos quedamos en lo de la carta. Recibe la carta el presidente, le apoya, fue liberado, y el 21 de mayo de dicho año el alcalde de Birmingham fue relevado, y para junio todos los carteles de segregación fueron eliminados de los lugares públicos. Había letreros en todas las ciudades que decían que las personas afroamericanas no podían ocupar ciertos asientos, no podían comer en ciertos restaurantes, algo que se me hace tonto, porque digo, si tienes un negocio, ¿qué es lo que quieres? Que crezca, ¿no? ¿Y por qué vas a evitar que clientes entren a tu establecimiento? Al contrario, ¿no? Bienvenidos, porque pues, me van a hacer crecer como... Pero tal vez no ves el punto en que si tal vez él como dueño aceptaba gente blanca, pues lo dejaría de seguir la gente blanca. Sí, bueno. Pero no dejan de ser clientes. No, pero si tú como dueño dejas entrar a gente negra sabiendo que vas a perder a la gente blanca, que tal vez en su mayoría es más, y que tal vez están menos esclavizados o menos presionados por el gobierno, entonces pues ni modo, ¿no? Tú te basas a lo que más hay. Acatas las... Uh-huh. Pero bueno, para mí sigue siendo algo absurdo. Si son clientes, bienvenidos a mi negocio. Pues sí, pero sabrías que perderías a la gente blanca. Ya para junio de 1963, por primera vez desde 1875, el presidente de los Estados Unidos, en ese tiempo John F. Kennedy, da un discurso sobre la legislación de los derechos civiles en pro pues de las personas de color. Entonces hay un reportaje ahí donde se dice que Martin junto con unos amigos están viendo la tele y ven el discurso en vivo. El presidente los está apoyando. Qué padre, ¿no? Y dice que el doctor Martin no dijo nada, únicamente se le escurrieron sus lágrimas. O sea, no tuvo palabras para expresar lo que sentía en ese momento, únicamente pues lo que hizo es llorar. Para que ya tengas al presidente de tu lado, ya es como un logro, un gran logro. O sea, no es cualquier cosa, sino ya que te apoye el mandatario de la nación en la que vives y que te ayude, que ayude tu causa. Para agosto de dicho año se suscita la marcha de Washington, marcha en la que se exige
la igualdad de trabajos y la libertad. Algunos de los puntos que se pedían en esta marcha eran el fin de la segregación racial en las escuelas en general, universidades, secundarias, y una ley que prohibiera el racismo en el ámbito laboral, en los trabajos, el hecho de que tú puedas aspirar a un puesto mayor y a un mejor salario. Sí, ya lo habíamos comentado, ¿no? El que siempre en esa época veas tu vida siempre siendo pues sí, la persona que limpia, la persona que va a hacer los trabajos de bajo perfil, era una de las cosas que querían eliminar. Y otro de los puntos que exigían en esa marcha era la protección de los activistas en pro de los derechos humanos. En esta marcha se reunieron 250,000 personas frente al Capitolio de Estados Unidos, lugar en el que el Dr. King da su discurso, el famoso discurso "Tengo un sueño". Les vamos a dejar un pedacito del discurso. Realmente si tienen oportunidad, véanlo en la plataforma de YouTube. Realmente es emotivo y vale la pena. Les vamos a dejar un poquito. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring from the hiking Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty. Básicamente en este discurso el Dr. King resalta la importancia de tener un país libre, donde todos estén unidos, no importando religión, clase social, no importando si eres católico, judío, cristiano, evangelista, bautista, negro, blanco, albino, Hombre, mujer, gay. Ajá, él resalta esta importancia de tener una Norteamérica y un mundo libre de segregación, igual y libre igualitario de y clasismo, de libertad. Entonces realmente escúchenlo. Mucha gente ni siquiera lo toma como un discurso, mucha gente dice que es un poema. Está muy emotivo y les sugiero nuevamente que lo escuchen. Que lo escuchen completo en YouTube. Ya para este tiempo el doctor Martin ya se sentía triunfante, ya se sentía victorioso, ya tenía la mayor parte de la gente de su lado, ya tenía al presidente de su lado, ya había dicho un discurso que había motivado a cientos de miles, casi toda la nación. De hecho, si ven el video y ven dónde fue su discurso, estaba lleno, había gente no solo afroamericana, gente ya, personas blancas y famosas apoyando la causa, pero no todo fue pues bueno o miel sobre hojuelas, se podría decir en esta época, porque después de este discurso llegamos al 15 de septiembre de dicho año. Miembros del Ku Klux Klan implantan bombas en la iglesia bautista de la calle 16, hecho en el que pues fallecen 4 niñas y hay 22 heridos durante este ataque que fue suscitado en esta iglesia de la localidad de Birmingham. El doctor Martin se sentía un poco culpable. Se dice que
que él le comentaba a sus seguidores y a los líderes del grupo que se sentía un poco culpable de lo que había pasado, que se preguntaba a sí mismo si no hubiera dado este discurso y no hubiera organizado esta gran marcha, hubiera pasado esto. Y provocado a este tipo de sectas y de personas que están en contra de su movimiento. Claro, esto no frenó la causa del Dr. King, pero tampoco las cosas siguieron mejorando. Yo digo que no, porque igual para noviembre. No, 22 de noviembre de 1963 matan a John F. Kennedy. Esto pues impacta bastante al Dr. Martin y a toda la comunidad. Al movimiento, a los líderes protestantes en pro a los derechos y pues están temerosos de qué va a suceder después de esto. Inclusive durante la ceremonia luctuosa que se hizo para el presidente Kennedy, se comenta que el señor Martin Luther King argumenta que si ya asesinaron al presidente, ¿qué se le espera? Él sería el próximo, su vida estaría pues a días. Y desde el principio, creo que desde el principio cuando empezó a agarrar ese auge y esa popularidad y todo esto que empezó a organizar, creo que desde ahí empezó como a visualizar, aceptar que sería asesinado. Uh-huh. Sí. Después de la muerte de Kennedy, entra como presidente Lyndon Johnson, el cual pues de antemano apoyaba la causa de Martin Luther King, quien para 1964 declara la segregación racial como anticonstitucional y aprueba la aceptación de las personas afroamericanas en las escuelas públicas. Sí, así como John F. Kennedy lo apoyó y tenía esa perspectiva de un estado libre de racismo, de clasismo, entonces también este nuevo presidente que entró también lo apoyaba. Aceptaba esa ideología. Pero a pesar de esta declaración, solamente 6 niños negros fueron aceptados en las escuelas públicas. De 6 a nada, digo, es un pequeño, tal vez, es pequeña la cantidad de gente que fue aceptada, pero pues empezaban por algo, ¿no? El 14 de octubre de 1964, él es galardonado al Premio Nobel de la Paz en pro a los derechos y la igualdad. A sus 35 años para tener este premio, aún así él no se sentía merecedor a este galardón. Y a pesar de lo que había logrado, porque digo, para mí es suficiente y claro que lo merecía. Igual era muy noble, ¿no? Esa nobleza lo hacía no creerse merecedor a tal galardón, a tal premio. ¿Tú qué has hecho a tus 40 años? Yo no tengo 40 años. No, digo, la verdad es que para mí lo merecía y era una buena persona. Entonces creo que un premio no lo hace ser mejor, simplemente el que haya reconocimiento, haya tal vez una motivación, ¿no? A hacer más. Pero yo creo que no la necesitaba, él lo hacía por convicción. Bueno, para diciembre del mismo año se suscitan unas marchas y protestas en pro al derecho al voto. Esto ya llevaba meses suscitándose, pero en este mes, en diciembre, él fue a apoyar el movimiento y la causa. Hacemos una pausa ahí. Ya para enero de 1965 empieza a haber problemas con su esposa, hay cierta conspiración en contra de ella y recordemos que él estaba siendo vigilado por el FBI y pues su familia no estaba exenta de esto. Tanto su familia como sus seguidores más cercanos, los líderes de todos los movimientos, tenían intervenidos sus teléfonos, yo creo que cuidados en su casa. Sí, los cuidaban, tenían vigilancia su casa y claro, todos los movimientos que hacían, a dónde iban,
con quién. Entonces este era más el jefe, ¿no? Como el líder del FBI, que se el llama director del el director FBI. Hoover se apellida, no recuerdo su nombre, se apellidaba Hoover. Es el que como que le tenía la hazaña, como que le tenía No lo coraje, quería. no lo quería. Entonces él es el que Empezó a meter como que cizaña, se puede decir, en contra de su esposa ¿Qué? por el hecho de que la vigilaba y metía ideas de que le era infiel que y creo cosas que así. hasta según le hicieron llegar algunas llamadas desde los hoteles donde Había él- estado Corita. Ajá, donde Martin estaba llamándole a las mujeres para que asistieran al hotel donde estaba el Dr. King. O sea, como que le metieron esa idea a Coretta, a su esposa, de que le estaba haciendo infiel en cada uno de sus viajes en los hoteles que él se hospedaba. Pero no era así y no lo logró. Miserable. El domingo 7 de marzo de 1965 se suscita una marcha en apoyo al derecho al voto y a la opinión pública, así como la defensa de la ideología de no violencia en estas marchas y protestas. Antes de llegar al puente, Edmund Pettus fueron arrestados y llevados pues claramente a prisión. Y fue como que enviada a la corte la petición de poder manifestarse a favor de esto, y fue aceptada o fue aprobada el 21 de marzo de 1965. Para el día en que se suscitó la marcha, 3.200 manifestantes partieron de Selma rumbo a Montgomery. Durante este trayecto, Willie Riggs, uno de los protestantes, ideó la famosa expresión Black Power o Poder Negro. A contrario de lo que pensaba el doctor Martin de cero violencia en las marchas, él como que empezó a crear un nuevo grupo de Poder Negro, en donde igual su ideología era la misma, pero más radical, más violenta. Si un policía me agrede o una persona de raza blanca me agrede, yo respondo de la misma manera. Digo, a final de cuentas, tal vez está bien, pero no lo hizo de la manera correcta. No, y bien dicha la expresión, violencia no arregla, no soluciona. ¿Cómo es? Violencia con violencia no... Eso. Ok, eso. Sí, no, digo, a final de cuentas luchaba por la misma ideología, pero de otra manera. No sé qué tanto habrá logrado, no sé qué tanto habrá hecho, pero sin duda, pues, Dr. King, pues, lo superó por mucho. Al llegar al Capitolio de Montgomery ya eran 25,000 personas, y en este lugar Martin Luther King pronunció otro de sus discursos famosos, que era How Long, Not Long. En este mismo día, muchos militantes blancos civiles estaban apoyando a este movimiento, y fue implantada una bomba en el coche de Viola Liuzzo, quien fue pues asesinada durante el atentado, y pues murió en este acontecimiento. Ella iba en su coche trasladando a personas afroamericanas. Entonces ¿cómo se les llama? Integrantes del Ku Klux Klan implantaron bombas en su coche y pues la asesinaron por apoyar la causa. A pesar de todos estos acontecimientos, en menos de 5 meses fue aprobado el derecho al voto de las personas afroamericanas, otro logro al doctor Martin Luther King. De ahí se suscita en los movimientos de Chicago. Cabe mencionar que toda la población de Chicago era bastante pobre o vivían en extrema pobreza y sin derechos. Entonces el Dr. King y su amigo Ralph Abernathy se mudaron a los suburbios más pobres, ¿no? Ajá, de esta ciudad, y empezaron a reclutar a todas las personas, a darles su ideología y los intereses que estaban defendiendo, y a luchar por todos los derechos que ellos merecían. Como siempre y como en todas las marchas o manifestaciones que Martin congregaba, siempre hubo violencia, siempre la policía, gente de color blanca, de tez blanca, pues también igual querían frenar esas manifestaciones, racistas. ¿no? Los racistas querían
esas manifestaciones con violencia. Entonces, como ya habíamos comentado, Dr. Martin siempre fue no violencia, no violencia. A partir de 1965, Martin Luther King comenzó a expresar su falta de empatía, su desacuerdo en contra de la guerra de Vietnam. Sabemos que Estados Unidos se basa su economía en guerra. Yo opino eso, basan su economía en guerra. Entonces a él no le gustaba esta idea. Él decía que todos los recursos implementados a favor de la guerra y mandar a personas a este lugar podrían ser utilizados de mejor manera. Sí, siempre fue pacifista, ¿no? Siempre buscaba la paz y no nada más la igualdad entre la raza negra y entre la raza blanca, sino él, como ya lo dijimos en su discurso de Tengo un sueño, siempre buscó la paz mundial, ni siquiera nada más la del Estado, la igualdad entre todos. Entonces el que haya dicho un discurso en contra de la guerra de Vietnam, pues les trajo ciertos problemas. El 4 de abril de 1967, en Nueva York, él da un discurso denominado Más allá de Vietnam, el momento de romper el silencio, en el que denunciaba su disgusto en contra de dicha guerra y la actitud que tomaba Estados Unidos en contra de los vietnamitas. Insistía que el país estaba ocupando recursos innecesarios en la provocación de la violencia cuando los podría utilizar en su misma nación. Esto le provocó la molestia de los racistas blancos y de la gente que le estaba apoyando, gente del medio, exactamente. No hablamos de las personas afroamericanas, hablamos gente del medio que le estaba apoyando, le dio la espalda. El mismo presidente Lyndon Johnson le dio la espalda cuando él dio este discurso. No le pareció ya para este punto. Después de que dio este discurso, como que su popularidad en cuanto, o por los medios, bajó. Incluso hubo revistas, periódicos, programas de radio que se volvieron en contra de él, que de plano le dieron la espalda. Pero claro, esto no detuvo su ideología y todos los planes que tenía en pro a la lucha de los derechos humanos. Para el mismo año, en 1967, la campaña contra la pobreza que se suscitaba en Chicago empezó a hacerse un poco más grande, comenzó a tener seguidores pues de esta misma localidad o del mismo estado de Chicago. Se reunieron, hubo bastantes reuniones de su congregación y de todos los que tenía a favor de él, de sus líderes, de su amigo. Y claro, esto no, igual como todo, no estaba libre de violencia y de ataques en contra de su ideología. También estaba ya muy presente lo que habíamos mencionado, lo del poder negro y los que estaban exigiendo el mismo derecho, pero arrebatándolo. Lo que yo digo, este movimiento de poder negro exigían los derechos, pero con violencia. ¿No? Radicalmente. Yo pienso que el que haya dicho ese discurso en contra de la guerra, creo yo que no fue muy inteligente de su parte, ¿no? Igual yo entiendo que él buscaba la no violencia, la paz mundial, pero el que hables en contra de tu estado y que sabiendo que eres una persona influyente, que tienes poder, que tienes poder, que tu discurso va más allá de cualquier discurso que dé cualquier otra gente, atacando a tu estado, obviamente pues la gente te va a atacar. Entonces siento que yo siento que hubiera guardado sus comentarios para después, tal vez no era el momento. Es que eso ya sería hipocresía. Como te mencioné, sabemos que Estados Unidos basa su economía en las guerras, y la guerra de Vietnam le generaba, era mandar, tener patrocinadores para sus armas, mandar personas a matar vietnamitas, y que él se guardara su disgusto
a favor de esta guerra, eres hipocresía, ¿no? Es Claro que lo no es. ¿Por hipocresía. qué vas a estar defendiendo los derechos de personas afroamericanas cuando estás luchando por la igualdad y vas a dejar que estén matando a otras personas? Y no solo a las personas vietnamitas, a los mismos soldados estadounidenses que tienen el mismo derecho que los afroamericanos, que los vietnamitas. Es hipocresía que te guardes la idea de defender que no haya una guerra. No creo que sea hipocresía. Creo que Sí lo es. ¿Por hubiera qué sido- me voy a callar en mi disgusto a la guerra cuando estoy apoyando los derechos humanos? Ya no afroamericanos, humanos. creo que el ser parte o el ser un agente como Martin Luther King que conmemorabas miles de gentes, cientos de miles de gentes No, y que claro sabían no. que su discurso era Para mí no fue movía malo, masas. no vi También mal. tienes que ser inteligente, o sea, no nada más vas a dar un discurso por No, decirlo, ¿por qué? vas a dar un discurso que sabes que va a conmover a miles de gentes. Debió de guardarse ese discurso tal vez para después, para cuando ya tuviera todos sus peticiones cumplidas, cuando ya hubiera hecho todo porque Estados Unidos Mientras fuera que se una... mueran. No, pero es Luchando por los derechos humanos, hubiera- pero mientras que se lo mueran hubiera- en la guerra. lo Claro, hubiera sí. dejado para después, ¿Qué coherencia tiene eso? ¿Qué coherencia tiene? Es que como te Voy digo, a estar luchando por los derechos de los afroamericanos, pero que se vayan a morir a la guerra. bueno, Sí, a señor. ver, ¿qué ganó? ¿Qué ganó con ese discurso? No ganó nada, pero su idea de detener una guerra se me hace buena. Es buena, yo también estoy a favor de que haya dado ese Entonces, discurso, ¿por pero qué, no, ¿por qué como medio famoso en Estados Unidos voy a rechazar esa idea? ¿Por qué si yo estoy ahí como periódico cubriendo todas sus marchas y su ideología y sus protestas y sus discursos y apoyándolo? Es hipocresía de los medios, ¿no? no, yo digo Sí, que, yo sí digo lo que, es. a ver, ¿Por qué voy a estar? Y ya cuando dice algo en contra de la guerra, entonces ya le doy la espalda, porque no me parece. yo digo No. que ¿Qué estuvo bien, tonto? estuvo bien el discurso, pero lo hubiera guardado para después, para cuando ya tuviera todo, No, porque todo mi en sus ideología manos. es esa, mi ideología es los derechos humanos y yo no veo por qué se lo tiene que guardar. Pero no logró nada, más sin en cambio, ¿qué logró desde el principio? Logró muchas cosas. Imagínate que se hubiera guardado ese discurso, tener todavía el poder de la Casa Blanca, el tener el poder de los medios, hubiera logrado mucho más, pero tuvo que decir Pero ese claro, discurso. mientras que se mueran en Vietnam. De todos modos no Buena ganó tu nada. idea, buena tu idea. No ganó nada de todos modos. O sea, al dar ese discurso no dijo, ya se acabó la guerra, ya, tan. Como dijo Martin Luther King, Pues que no, ya se acabó la no se acabaría la guerra, Entonces, pero tampoco se guardó esa idea. yo no digo para que se mí lo no hubiera estuvo mal. guardado, lo hubiera dejado para después, es lo único que quiero que me entiendan, ¿no? ¿A ustedes qué opinan? Yo digo que hubiera esperado un poco a que tuviera todo en sus manos. Ya había logrado lo de los restaurantes, lo de la escuela, lo de los autobuses, lo del voto. Yo siento que se hubiera esperado un poco más para dar ese discurso. ¿Esperarse a qué? ¿A que sigan matando gente? ¿A seguir fomentando una guerra? Bueno, ahí lo dejamos a su criterio. Cuéntenos qué opinan. Ya retomando el tema, durante la Después de la pelea. pelea tú, es que no puedes aceptarlo. Es mi opinión. Que no. Bueno, Pues, sí, es tu opinión y la acepto, pero no se me hace coherente. Se me Bueno, hace ya, inteligente. retomando el tema, Martin Luther King empezó a reunir un ejército multirracial en el que recorrería pues todo el estado de Washington y buscaría la manera de mejorar las vidas de las personas de extrema pobreza, exigiendo derechos a una mejor vivienda, a buenos empleos y el derecho a la educación. Y llegamos así, todo esto se suscita en el año de 1968 o a principios de 1968. Ya para finales de marzo de dicho año, Martin Luther King se desplaza a Memphis, Tennessee, para apoyar a los protestantes o a la huelga de los basureros negros que eran de dicha población, con el objetivo de obtener una mejora salarial y claro, un mejor trato dentro del ámbito laboral. A los afroamericanos en ese tiempo se les pagaba muy poco, creo que recibían 70 centavos o un dólar por hora, o sea, su sueldo era pues Bajo. mísero, ¿no? Bajo es
bajo. Bajo es poco. Bajo es poco. Era mísero ese sueldo. Y pues eran parte de lo que exigían estos protestantes, y claro, el apoyo de King no se dio a... Siempre lo estuvo apoyando, o sea, fue y los apoyó y ya como consecuencia de estas protestas estalló una oleada de violencia. Claro, esto ya no es pues nuevo. Sabemos que las protestas de Martin siempre hubo grupos de inconformes o que no aceptaban el hecho de que él exigiera estos derechos. Durante todas estas protestas se suscitó la muerte de un joven afroamericano, y para el 3 de abril en el Mason Temple, Martin Luther King daría un discurso denominado "He estado en la cima de la montaña", ante un auditorio que desataría pues euforia durante su discurso. Al siguiente día, a las 6 de la tarde, Martin Luther King fue asesinado por un disparo de bala en la garganta, provocado por un segregacionista blanco llamado James El Rey, quien fue sentenciado a 99 años de cárcel. Después de su muerte, hubo una oleada de protestas y de manifestaciones violentas, ¿no?, que provocaron muertes de bastantes afroamericanos y, claro, de segregacionistas blancos. Fue un hecho que impactó prácticamente pues a todo Estados Unidos. Hubo disturbios, hubo caos, hubo muertes. Fue prácticamente una guerra la muerte de Martin Luther King. Su muerte fue declarada a las 7:05 del mismo día, y a su funeral asistieron 300,000 personas, entre ellas el vicepresidente Hubert Humphrey y Camp David. Después de todas esas oleadas de violencia, pues empezó la investigación de quién había matado a Martin Luther King. Se dice que unas cuadras después del hotel donde fue asesinado encontraron el rifle junto con unos binoculares, obviamente con las huellas de este sujeto. Se dice también que en cuanto fue arrestado, no recuerdo bien el dato, si fueron 2 o 3 meses después. Entonces por ahí hay una conspiración que dice que pues el mismo gobierno, el FBI lo mandó a matar, porque este güey, el que lo mató, era un ex convicto. Él lo estaban buscando por asesinato, me parece, algo así. Entonces se escapó de la cárcel, mató al doctor Martin Luther King y huyó del país. Entonces la gente se pregunta cómo es que tiene tanto recurso para estar viajando de país en país, escondiéndose de la autoridad, se puede decir. Siendo convicto, claro. Siendo ex convicto y no tenía algún empleo, o sea, no tenía alguna estabilidad económica para irse a varios países. Entonces se dice que pues estuvo apoyado por el FBI. Es una de las conspiraciones que hay dentro del asesinato de Martin Luther King. Entonces pues ustedes ya dirán. Yo digo que sí, no actuó solo. O opinarán qué sucedió, qué realmente sucedió. Yo sí digo que no actuó solo, ¿no? O sea, tuvo que haberlo mandado a alguien. Él declaró primero que sí, que lo había matado, que él era el actor intelectual y el material. O sea que fue una muerte preparada por él. Pero más sin embargo, pues la misma gente dice que no, que fue ordenado por alguien más. Meses después de que declaró que él lo mató, volvió a hacer una declaración donde dijo que él no había sido. Entonces a este tipo se le juzgó por 99 años de cárcel y murió por una enfermedad natural. Se dice que Martin Luther King preparó su propia oración fúnebre. Él había pedido que no se hiciera mención de lo grande que fue, pues bastante modesto, y de sus premios, de los premios que había recibido. Al contrario, él creó su sermón, y parte de estas palabras eran: alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, ser justos sobre el asunto de Vietnam, amar y servir a la humanidad. Y a su petición, una amiga llamada Mahalia Jackson cantó su himno favorito denominado o llamado Take My Hand, Precious Lord. Tras su asesinato en la ciudad de Memphis, negoció la
la huelga que se suscitaba en ese tiempo, o que él estaba apoyando en ese tiempo a favor de los basureros, y pues fue aprobada y ganaron esta huelga. Bueno, sin duda creo que un personaje bastante emblemático. Importante para la historia. Importante y que cambió mucho, ¿no? Aunque su lucha fue grande y determinó e hizo mucho, creo que todavía falta mucho por hacer. En Estados Unidos todavía tenemos esa clase de... Todavía sucede, racismo, y creo que lo hemos visto en las últimas noticias que se han suscitado allá. Esto no ha sido una lucha de tiempos pasados. Todavía se sigue suscitando y hay racismo y segregación en contra de personas afroamericanas. Que yo dudo que haya una persona capaz o una persona inteligente o que llegue a mover tanta masa como el doctor. Con la misma ideología, ¿no crees? No, igual la ideología se la tienen, pero el que se atrevan o el que realmente lo sigan, creo que será difícil. Y hay una frase que dijo Martin Luther King, y creo que si la analizan tiene mucho sentido. Dice: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. ¿Qué quiere decir? Que pues a sabiendas o si tú sabes que va a pasar algo el día de mañana en contra de ti, pues tú aún seguirás luchando por tus ideales. O a favor de cambiar el mundo. O sea, independientemente de que mañana yo no esté o esté, sepa que hice algo para cambiar el mundo, y no por un reconocimiento, sino por la satisfacción de haber logrado la diferencia, de haber sido la diferencia, no uno más del montón. Pues hasta aquí este interesante tema, el 9º episodio de Psicóticos y Cuerdos. Espero les haya gustado, un tema bastante interesante que deja mucho en la historia, un personaje que dejó así fue como emblema. El señor Martin Luther King pasó a ocupar un lugar en nuestro podcast y en la historia de la humanidad. Pues coméntenos qué les pareció, si les gustó, si nos faltó por ahí algún dato. Denos like en Facebook, en Instagram, en Twitter, síganos en Facebook, activen la campanita y pues comenten. Aceptamos críticas constructivas y destructivas. Nosotros pues también estamos a favor de los derechos y aceptamos todo, claro. Sí, como dijo Isa, coméntenos por favor, háganos llegar sus comentarios por Instagram, por Facebook, por YouTube, y pues síganos. Y manténganse cuerdos sin perder su psicopatía. Adiós. Adiós.